¿Cómo afrontar una entrevista laboral? Creo que acá hay bastantes tips que pueden ser muy útiles. Un dicho popular es que es mucho más fácil encontrar trabajo con trabajo, ¿no? O sea, si yo ya estoy trabajando y estoy buscando otras instancias, me va a ser mucho más fácil y eso tiene una coherencia, ¿no? Mi ansiedad va a disminuir, mi seguridad va a aumentar, ¿no? Porque yo ya tengo algo. Hay que simular que yo ya tengo un trabajo. Porque voy a llegar a esa entrevista desde un lugar distinto, ¿no? No desde un lugar en que ha puesto todas mis fichas ahí, sino que tengo que hacerme la idea que yo ya tengo algo, ¿no? En las entrevistas laborales, a diferencia de un psicólogo clínico, lo que se evalúan son competencias, habilidades y si ese cargo es para ti, ¿no? Si tú tienes las habilidades y competencias para ese perfil, ¿ok? Por lo tanto, hay un tema de coherencia que es muy importante. Muchas personas en su discurso relatan ciertas competencias y ciertas habilidades y después en los test se nota que no tienen esos discursos y esas habilidades, ¿no? Por lo tanto, volvemos a que es importante entender cuáles son, antes de asistir a esa entrevista, mis competencias, cuáles son mis habilidades, para qué soy bueno, hacerse la pregunta básica que te van a hacer en todas las entrevistas laborales, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, ¿no? Partiendo desde ahí, yo ya tengo que tener ese discurso más o menos coherente. Si bien no me voy a exponer con mis debilidades, tengo que tener más o menos mi discurso armado, ¿no? Hoy día hay cada vez más baterías de test que evalúan mucho más la complejidad del ser humano, desde mi rol en la empresa, mi rol como líder, mi rol como administrativo, mi rol desde temas administrativos hasta altos mandos, ¿no? Por lo tanto, creo que es importante intentar ir, ¿no? Sin ansiedad, intentar tener mi discurso lo más coherente posible y intentar tener presente cuáles fueron mis fracasos y mis logros. También exponerse un poquito. Muchas veces juega la gente en la entrevista laboral a mostrar todos mis logros, todos mis cartones, todas mis virtudes, y sabemos que el ser humano es un ser también lleno de deficiencias, lleno de falencias, lleno de errores. Exponer en una entrevista laboral mis fracasos y desde ahí cuáles han sido mis oportunidades de mejora es fundamental para poder entrevistar, o sea, para poder presentarme bien en una situación laboral. La entrevista psicológica es fundamental por tres cosas. Primero, para que se detecten cuáles son mis competencias. Segundo, para que se detecten mis habilidades. Y tercero, desde el tema psicológico. O sea, es una persona que tolera la frustración, es una persona que cómo maneja la ira, cómo maneja la ansiedad, cómo maneja el trabajo en equipo. Hoy día hay escalas de evaluación que pueden determinar si yo tengo más foco en la tarea o en las personas, por ejemplo. Ninguna está mal. Si yo voy a ejercer un cargo de liderazgo y mi foco es la tarea, voy a tener que potenciarme desde acá, ¿no? Y viceversa. Entonces, esa entrevista psicológica es fundamental para yo poder tener un filtro de quién ingresa a esta empresa, en qué lugar va a ingresar y a cargo de qué va a ingresar. Por lo tanto, es una primera foto que es fundamental para ser coherente también con la cultura organizacional, con el clima organizacional y tener la responsabilidad de poder elegir a la gente que yo estoy haciendo parte, digamos, de mi empresa. No todos pertenecemos a todos los lugares. Entonces, la entrevista psicológica es fundamental para saber si tus características cumplen con ese lugar al cual tú estás postulando. Y una cosa que es fundamental también es que yo me prepare en que me nutra de qué empresa estoy postulando. Entre yo más información tenga de esa empresa, entre yo más información tenga de ese lugar, me va a ser mucho más fácil estar preparado para esa instancia. A ver, la tolerancia a la frustración es algo fundamental también en las entrevistas de trabajo. El que yo no haya quedado en un cargo no significa que yo no sirvo para ese cargo. Significa que quizás los requisitos que ellos tenían eran otros o había otra persona con mayores competencias que yo, ¿no? Por eso es tan importante ir a muchas entrevistas, porque de esa manera yo me voy soltando, voy aceptando la tolerancia a la frustración, voy soltándome en mi hablar también, voy adquiriendo más autoconfianza y voy viendo también a dónde postulo. Mucha gente postula a todo tipo de cargos y también tengo que reconocerme, tengo que saber desde qué lugar yo puedo tener más expertise, desde qué lugar yo me puedo mover mejor, ¿no? Hay gente que es muy buena administrativa y eso requiere método, planificación, y hay gente que es mucho mejor
encargos que requieran más flexibilidad, que requieran mucho menos método, que requieran más espontaneidad. Entonces, primero, ¿para qué creo que soy bueno? Después voy eligiendo. Esto es una elección mutua, no es solo la empresa que me elige, yo también elijo la empresa. Entonces, si yo le doy tanto poder a la empresa como si ellos me están eligiendo, me estoy quitando mi poder. Yo también puedo elegir a qué lugar puedo pertenecer.